capacidad y medios que tiene para comunicarse en todas las formas posibles, no todas las formas son dadas y viables para manifestar el sentimiento. Nuestras comunicaciones tienden a ser las comerciales, las industriales, las tecnológicas, las personales, las de los negocios. El hombre tiene una riqueza en que todos los seres humanos tenemos por dentro un mundo infinito de conceptos y de ideas personales. Y la única forma de liberarnos y hacer algo de nuestras ideas, que muchas veces son para encontrarnos en nosotros mismos, y queremos hablarle a otros, que sientan lo que sentimos, con la esperanza de encontrar que nos entiendan, o al menos entendernos nosotros mismos diciendo. El verdadero escritor, el verdadero poeta, es el poeta que es capaz porque la poesía es un producto del alma misma, de los sentimientos de cada ser humano, pero hay poetas que son capaces, porque Dios les dio la gracia de ser universales, de ser intérpretes de la tragedia humana, del dolor humano y de la alegría humana, les dio el poder de expresar lo que sienten, pero Dios les dio el poder de hablar por muchos que no pueden hablar, y expresar lo que otros dicen, tanto que es maravilloso oír a alguien que lee un poema, que no escribe y que dice: Dios mío, este hombre, este poeta está diciendo lo que yo he querido decir, pero no puedo porque no sé escribir. Esa pregunta se la hacen muchos y dicen: bueno, yo empecé a escribir hace 2 años, 5 años, 10 años. Me impactó tal cosa, de repente tuve una enfermedad, cambié, un día me enamoré y yo no sabía, y un día el amor me hizo escribir. Yo soy producto de una generación de seres que tuvimos la fortuna, yo digo más fortuna que tragedia, de llegar en un momento que marcó nuestras vidas en el terreno de las letras, de la intelectualidad, que fue mitad del siglo, la segunda parte la mitad del siglo XX, sus finales de la primera mitad del siglo y el comienzo de la siguiente. Fue el momento de los románticos, fue el momento de la transformación de la humanidad para siempre, de todos los valores que habían existido y sobre los cuales habíamos sido educados, nuestros padres y nuestros antepasados. Yo nací precisamente en el momento en el que estaba viva el romanticismo, estaba vivo el sentimentalismo, el amor más allá de la piel, de la carne. El ideal. El ideal, era época de idealistas. Nos educaron así, soy lasallista. Me educaron fomentando las letras, el arte, el amor por la cultura. Éramos niños y jóvenes que crecimos conociendo el mundo, la humanidad. Nos enseñaban y nos interesaba mucho, más allá de la simple superficialidad de la educación actual que sucede, porque las circunstancias implican eso y hay que ser más prácticos. No hay tiempo para las artes, para lo clásico. Fuimos educados en lo clásico y fuera de eso, posiblemente en mí, circunstancias personales, circunstancias de cuna, circunstancias de hogar, me hicieron desde muy niño tener una cierta sensibilidad por todo. Desde muy niño captaba, sentía que había algo más allá de la superficie de las cosas y que había que explorarlas y buscarlas. Y por instinto me salía a hablar más allá del pétalo de una rosa, sino del cáliz. Por instinto me salía a hablar de las personas y también experimenté siempre una reacción muy, muy única hacia los sucesos que me rodeaban, de mi época. De ahí nacieron los fantasmas del Tequendama, prácticamente. Esa es la narración mía, de lo que vi y sentí y lo llevé a cantidades de situaciones que experimenté y viví que son reales. En los fantasmas del Tequendama no hay ficción, sí, hay realismo mágico, no, pero el analista ve que todo sucedió. Hay hechos. Hay hechos. Entonces, en verdad, yo creo que soy privilegiado porque yo no me he preguntado ¿qué me hizo escribir? Yo creo que nací sintiendo cosas muy de niño.
a los 4 o 5 años escribía poemas y los profesores me decían que me castigaron por plagiar. Yo había plagiado, yo ni sabía de quién estaban hablando. A los 9 años escribo un poema llamado El Cuervo y resulta que era de Edgar Allan Poe. Claro, pero era un cuento. Era un cuento, claro. Yo no había leído a Edgar Allan Poe nunca, claro. Pero yo sí vi un siniestro cuervo poeniano posado en el marco de mi puerta y no sabía que lo había hecho Poe. Claro. O de pronto sí, como estaba niño sensible, había estudiado y leído a Poe ya. Claro. Entonces, pero la verdad, entonces mi vida entera fue creciendo y las circunstancias de mi vida me continuaron siendo cada día mucho más sensible. No ha sido fácil para mí ser así, porque sufro mucho, sufro sentimentalmente, sufro porque me impacta todo, porque a mí todo me hace sentir algo. Y luego, como viajero del mundo, pienso que fui ave viajera desde niño, yo escribí mucho poema, en los papeles, a todo el mundo, a las amigas, sobre todo a las niñas bonitas. A todas las niñas bonitas les escribía un poema. Fui creciendo hasta que encontré miles de escritos a mano, mis libros hechos por mí mismo a mano, cortar, pegar y entregar un libro hecho a mano. Ver cómo ahorraba algunos centavos para ir a buscar a alguien con una máquina de escribir Remington, Smith Corona, ¿no? Y le dije, ay, cópieme esto, escríbamelo. Y ya, el día que armé el primer librito, para mí me sentí algo grandioso, que estaba plasmando lo que yo soy en algo que iba a perdurar. Así fui colaborando con prensa, publiqué mis primeros escritos en la prensa, nacieron de haber hecho una cola durante horas y horas en El Espectador de Bogotá en los años, comienzos de los años 40, y me voy, hago cola para entregar un concurso de cuentos. Y lo llamé Cuentos de Niños del Mundo. Y lo entregué, creo que el momento más feliz de mi vida fue verlo publicado. Fue publicado. Y así fue creciendo y mi vida se convirtió en escribir cada vez más y más en todas partes del mundo. Logré llegar a periódicos, viajé mucho por el mundo en mi carrera profesional. En todas partes escribía, en todas partes quería meterme a una tertulia literaria, en otras partes quería improvisar. Soy un improvisador terrible, yo armo poemas en segundos. Si los colectara todos, pero se han perdido porque son improvisados. Entonces yo debo decir tal vez que ya la segunda etapa de mi vida como escritor está en la experiencia de la vida, la percepción humana. Me fui desprendiendo completamente de mí mismo. Mi poesía, fuera de la sencilla, breve, privada, romántica, es una poesía histórica. Claro. Yo narro los hechos de la humanidad, los llevo a la poesía, la tragedia humana. No se queda que si se publicara una obra mía, hablaría de todas las tragedias humanas llevadas a la poesía, pero en una forma muy dramática. Hay muchos poemas que son historias, narraciones que se pueden interpretar. Así que la pregunta es, yo creo que Dios me dio el privilegio de nacer con la capacidad de sensibilidad superior que no ha sido fácil sostener, ha sido duro. Uniletras, yo creo que se define a través de eso que acabo de decir, de la sensibilidad que tuve siempre por las cosas que me rodean, por la humanidad misma, para que, sin pensarlo, que un día iban a ser Naciones Unidas, Ave Viajera en sí fue pionera. Se llamó Gruta Virtual Latinoamericana. Luego la llamo Ave Viajera. La llamo Ave Viajera porque fue el primer poemario mío, fue publicado en México y se llama Ave Viajera. En ese libro ya está la huella y la marca de que mi poesía iba a ser trascendental en cuanto a su capacidad de sentir por otros. Fue la poesía del yo, pero pensando en tú, pensando en la humanidad. Y lentamente fue convirtiéndose en una poesía que hablaba por otros. Esos años se convirtieron en una experiencia grandiosa, magnífica, y debo decir hoy que el hombre, cuando procede bien, debe estar tranquilo de que nunca va a encontrar en su camino fantasmas que lo acusen de haber hecho algo mal.
no que haya hecho las cosas a la perfección, pero en el terreno de las comunicaciones y de la poesía y la creación de esos amigos. Antes de la internet, pues participando en tertulias, escribiendo aquí y allá. Cuando llega la internet, Ave Viajera se convierte en un instrumento visual, visible, capaz de transportarse y de llegarle al mundo a miles de escritores. El destino hizo que mi prudencia, la protección que uno tiene íntima, que le hace ser prudente y nunca cometer algún exabrupto contra alguien, decir algo que lo vaya a perseguir a uno o cometer algún improperio, me permitió cultivar amistades puras, sanas, sinceras. Yo escribí en el comienzo del año nuevo de este año un poema llamado Acto de Fe. Acto de fe lo es, la internet es un acto de fe. Claro. Escribir a un ser misterioso, desconocido, ni nombre, te dice que te llama Pedro, puede ser cualquier otra cosa. Como tirar notas del otro lado de un muro, ¿no? Otro lado del muro. No sabes quién la sabes a quién va a caer. Y él te dice que es doctor, y ya lo hemos visto porque somos testigos de la tragedia que puede suceder cuando uno entra a la internet, las mujeres, el chat, que llaman. Exacto. ¿No? Tanta tragedia. Porque al otro lado hay un criminal haciéndose pasar de enamorado. Entonces fue un acto de fe. Un acto de fe en los poetas, que era poeta y además ya fue creándose y creciendo a llegar al nivel que hay hoy. Por lo tanto, como resultado de eso, creo que el tema nuestro es cómo nació entonces Naciones Unidas de las Letras. Naciones Unidas de las Letras nació hace muchísimos años. Yo creo que nació desde el día en que yo escribí y comencé a caminar por el mundo. Y se empezaron a sumar cada vez más poetas. Ave Viajera llegó a tener a su haber más de 5.000 poetas a través de los 25 años. Qué cosa tan extraordinaria fue que el día que se plasmó la realidad y empecé a viajar y a ir y empezaron a cruzarse en los caminos personalmente y físicamente, empezaron a cruzarse con seres que teníamos lazos de cariño y de afecto intelectual de tiempos inmemoriales y podíamos encontrarnos y decirnos que nos queríamos, que ya éramos hermanos, que habíamos hecho y no nos conocíamos. Y aún hoy, por hoy, el porcentaje de poetas y escritores que yo conozco es insignificante comparado con la cantidad de poetas con los que he hablado y con los que me he escrito. Sin embargo, todos ellos, el destino nos ha venido a unir en Uniletras. La Uniletras está compuesta de seres especiales, muy exclusivos. Son extraídos de lo mejor, de mis años de encuentros, y son extraídos y la creación y el nacimiento y la rapidez con que Naciones Unidas de las Letras captó en menos de un mes una organización que no tiene 9 meses. Recuerdo un lema de la industria, lo aprendí cuando inicié mi carrera profesional en empresas norteamericanas, que había que, para alcanzar el mundo, pero hacer las cosas bien hechas, había que pensar muy en grande, pero actuar en pequeño. Por lo tanto, yo pienso muy en grande, pienso grande, pienso como meta principal de Naciones Unidas de las Letras, la creación de una red mundial de niños, poetas y escritores a través de tantos proyectos maravillosos que existen en todas partes del mundo, encauzarlos para que lleguemos a un Congreso Mundial de Niños Poetas que haga historia y marque el comienzo de la creación y educación intelectual de nuestras juventudes. El futuro. El futuro, ese es nada más. Muchas otras cosas hay de por medio. Hay las tertulias, hay los encuentros, hay la literatura, hay la aplicación de la tecnología, la publicación de libros. Hay toda clase de proyectos, pero para mí el verdadero destino de Uniletras es la creación de un mundo en el cual los poetas del mundo trabajemos para educar a nuestras generaciones futuras, que ellas son nuestra única herencia. Si no lo hacemos, si nos descuidamos y
nos olvidamos que en el corazón de cada niño está nuestro futuro, está la esperanza del mundo, y que no podemos simplemente convertirlos en matemáticos, ingenieros, agrónomos, todas las carreras del mundo, si no los convertimos en maestros del alma y del sentimiento, de la conducta humana, moral y espiritual, de su manera de proceder, depende el resto de la humanidad. Lo otro será progreso, tecnología, guerras, muerte, y todo se acabará. Mientras cultivemos el alma de estos niños, vamos a crear seres. Pienso que no, la expectativa no es que vamos a crear escritores, poetas, talento enorme. Sí, surgirá alguno será grande. No, es fortalecer lo más débil que hay en este momento en la condición humana, que es la parte espiritual, moral, la parte humana de los seres. Nuestros niños son niños en este momento en que se sueltan y se van a la clase, a la escuela. Ese momento empieza en nuestras generaciones actuales. En ese momento en el que el niño parte para la escuela, comienza la desintegración de lo que se le enseñó, de la herencia que le queremos dejar. El mundo de afuera nos domina, nos gana. Allá se destruye lo que se ha hecho en el hogar. Entonces allá afuera tenemos que ir a buscarlos y salvarlos para que la parte humana y espiritual de esos niños se salve. Sigan el destino que sigan, cualquier carrera. De pronto también estamos creando los escritores y poetas del futuro. Claro, y tratamos de enderezar un mundo que ya viene bastante torcido para tener un mejor futuro todos nosotros, no únicamente ellos. Sí, no, es que no hacer eso y recorrer el mundo proclamando ser poetas, convirtiéndonos en Jeremías, que reclaman y sufren por todo y se convierten en un mar de lamentaciones, pero no hacemos sino eso. Nosotros vamos a vivir sobre un mundo de lamentaciones. Creo que Argentina va a marcar la pauta, creo que aquí hay, en todos los países lo hay, y todos van a seguir la pauta, pero siempre hay alguien que se destaca por una fuerza de ánimo y de entrega. Creo que un sueño puede ser, es un sueño maravilloso, pero si no hay pasión y entrega, si no hay entrega al sueño, cuando se despierta uno, sueños fueron. Hay que despertarse y entregarse. Muchas gracias.